¿Quién eres cuando tu pasado se pulveriza? Un día desperté en la que creía que había sido mi casa para encontrar que era un cráter. Ya sean grandes eventos traumáticos o ya sea por una historia personal muy dolorosa, nuestra historia nos regala productos del lenguaje. Cuando interaccionamos con el mundo, abstraemos significados y esas reglas, esas ideas que vamos haciendo propias, van conformando un traje. Así que la interacción construye una historia y la historia nos cose a todos un traje. Para algunas personas, pues el traje que llevan es ligero, luminoso, es bonito sobre sí mismas. Pero hay otras que cargan con un traje pesado, cuyas costuras irritan la piel. Es relevante conocer qué tipo de reglas contiene ese traje para poder intervenir en eso. Según con quienes estemos, pues aprenderemos, partiremos, nos enseñarán a partir ese todo en trocitos, pero también aprenderemos a tener una idea de nosotros. Y ese es el traje del cual estaba hablando Bárbara. Aprendemos a tener un traje y uno no es esto, sino que es esto, es esto. Poner cada cosa en su contexto. Cuando hemos funcionado desde la prisión, desde creer que somos lo que nos compara el corazón, hay salvación, entre comillas, hay opciones, ¿no? No estamos condenados a funcionar desde ahí. Skinner, sin llamarlo así, lo llamaba locus, lo llamaba... Alguien que hace maravillas, que teje maravillas con el lenguaje, me confió lo siguiente, años después de haber pasado por su mayor catarsis. ¿Quién eres cuando tu pasado se pulveriza? Un día desperté en la que creía que había sido mi casa para encontrar que era un cráter por el impacto de una bomba atómica. Y no solo una, vinieron infinitas y la destrucción fue avasalladora. Mirar a donde mirase, lo único que veía era un vacío que devoraba mi horizonte y me decía, aún hoy pretendo despertarme y encontrarme con una sensación diferente que la pura nada. Me decía, tuve que enfrentar la reconstrucción de esa casa, que en el fondo era mía, era yo, sin referencias. Los muebles hechos escombros, las paredes derrumbadas. Después de una eternidad luchando contra la realidad, me di cuenta de una cosa, y era: atravesar todo esto implicaba mudar de piel. Que las pieles que nos acompañan del pasado y las que vendrán, pues nos habitan y nos transforman. Que ninguna se borra, que ninguna se destruye, que todas se integran. Aprendió algo más todavía. Que incluso dentro de ese dolor podía respirar.
que cuanto más intenso era el sufrimiento, el dolor, pues más profundo era su aliento. Que la supervivencia trasciende al dolor y que ambas cosas se entrelazan para darse sentido y lugar. Bueno, esta persona no es psicólogo y montó esto, que como me dijo, elaboré todo esto después de infinitos días de un sufrimiento enorme y en momentos de mayor vulnerabilidad fue cuando empecé a darme cuenta de todas estas cosas. Ya sean grandes eventos traumáticos o ya sea por una historia personal muy dolorosa, nuestra historia nos regala productos del lenguaje. Cuando interaccionamos con el mundo, abstraemos significados, las podemos llamar ideas, las podemos llamar creencias, las podemos llamar reglas, las aprendemos en esa interacción. Y esas reglas, esas ideas que vamos haciendo propias, van conformando un traje. Así que la interacción construye una historia y la historia nos cose a todos un traje. Para algunas personas, pues el traje que llevan es ligero, es luminoso, es bonito sobre sí mismas. Pero hay otras que cargan con un traje pesado, cuyas costuras irritan la piel. Esos trajes del carácter dañino, pues tienen entre sus hilos, hay órdenes, dictámenes. No vales, no sirves, no eres nada. Y entonces se actúa. Los dictámenes se ejecutan en actos. Es relevante conocer qué tipo de reglas contiene ese traje para poder intervenir en eso. De hecho, cuanto más relevante sea la regla, más interesará conocerla, más tendrá, más caso le hará al individuo y podemos derivar las múltiples limitaciones que eso trae. Lo vemos cada día en la clínica y en la vida. Los trajes se infiltran en la piel hasta que a veces uno se confunde y cree que esa es su piel. La primera capa, en la segunda, se funde con eso. Pero los trajes todavía pueden ir más allá de la piel. Pueden atravesar músculos, pueden invadir huesos y hasta se pueden instalar en tu columna vertebral. Eso que llamamos tu pilar, tu centro, tu identidad. Si eso pasa, y seguimos la metáfora, pues hay un corazón y con suerte 2 pulmones que cada vez tienen menos espacio vital. Y la persona puede sentir que se desconecta de sí misma, que ya nada tiene sentido, que no tiene dirección y, por supuesto, que no sirve para nada. Los trajes, decía, vienen de la historia. Y en la historia, pues fundamentalmente median otros. A veces va generando un traje que viene de las interacciones con los demás. Interacciones de otros que a su vez pues, respondieron en base a unos intereses, en base a las contingencias de lo que les fuera útiles para ellos. Quizá luego te has apropiado de ese traje y lo haces tú contigo mismo. La historia va conformando un traje.
ese traje se empieza a convertir en tu suelo de coherencia, en esa base, en esa perspectiva, en eso que más allá de la psicología denominan, ese punto de vista desde el cual tú respondes y te identificas con eso y no sabes quizá vivir sin eso. Eso que llamamos coherencia, esos hilos de ese traje, esa mirada al mundo y ese entender de qué está hecho, que en última instancia es el mundo interno, el relato de quién eres y quién no eres, todo ahí tiene cabida. Quizá empieces a cincelarlo en mármol hasta que, cuando te quieres dar cuenta, has erigido un monumento desde el cual tú actúas, tú respondes. Quizá otros lo hicieron contigo, quizá otros lo hagan contigo. Y entonces quizá tú recojas el testigo y te dediques a hacerlo contigo mismo. Esa es la prisión. Esa es funcionar de acuerdo a ese traje con el que te fundes y desapareces. Esa es la prisión. Luego vendrá la danza. Si tenemos la oportunidad de pasar, de aprender. Y dejo yo aquí ya, ¿no?, que estamos absolutamente cualificados para aprender algo nuevo, ¿vale? Pero en este ratito que me voy a dar, ¿no?, que nos vamos a dar, yo voy a hablar de qué sabemos de esto antes de llegar a la danza, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la visión que tenemos? Porque todos nosotros aquí somos verbales, ¿no? Todos tenemos ese tipo de habilidad que hemos aprendido. Todos tenemos una visión. Y decía yo que tenemos una visión, mostramos una gran variabilidad en esa visión. Si ahora parásemos, preguntásemos a cada uno, ¿no?, pues cada uno tendrá en su cabeza lo que tenga, lo que yo muchas veces llamo las piezas en cada momento que saltan, ¿no? Y eso ocurre porque interactuamos con personas, no con las piedras. De hecho, es que cuando nacemos no sabemos ni que hay piedras, pero vamos a aprender muy pronto a ponerle nombre a todo. Fijaos que hablamos en primera persona, parece que la función de ponerle nombre sale de dentro, pero todo viene de fuera. Es decir, interactuamos, somos un todo, interactuamos en un mundo donde están otros que tienen interés, que están motivados para enseñarnos un tipo de repertorio que tiene que ser útil para ellos, porque si no, no nos lo enseñarían, ¿no? Aunque sea la costumbre, ¿no? Y que ellos lo hacen y entonces aprendemos. Y va a depender de qué pasa en nuestro entorno, pero no solo qué pasa, sino cómo nos enseñan a empaquetarlo, cómo nos enseñan de alguna manera, digamos, a contextualizarlo, ¿no? O sea, cualquier evento que ocurra, sea de un cariz o sea de otro, lo primero es que somos biológicos y que, por lo tanto, muchos de ellos tienen un impacto brusco. Pero más allá de eso, que puede pasar a otros animales, vamos a aprender a relacionarlo y vamos a aprenderlo en función de las personas que están en nuestro entorno, ¿no? Según con quienes estemos, pues aprenderemos a tener no solamente una idea de los ríos, de las montañas, del cosmos, de
partiremos, nos enseñarán a partir ese todo en trocitos, pero también aprenderemos a tener una idea de nosotros. Y ese es el traje del cual estaba hablando Bárbara. Aprendemos a tener un traje y, dependiendo de nuevo de cómo nos enseñen a interactuar, que tiene que ver, lógicamente, con cómo ellos interactúan con nuestra conducta y las motivaciones que, en todo caso, cualquier individuo, cualquier animal tiene, ¿no? Pues aprenderemos que somos solo ese traje. No habrá más, o dominará ese, y nos enseñarán en ese contexto a responder de una determinada manera que, aunque muchas veces nuestros padres o las personas que están a nuestro alrededor no vayan motivados con crear una presión, es fácil hacerlo. Nada de eso ocurre si no tenemos esa habilidad de relacionar. Y no la tenemos, no es que venga marcada en nuestros genes. Sí necesitamos los genes para aprenderla, sin duda, pero necesitamos también a los demás, ¿no? Que nos enseñen. Y ahí hay una gran variabilidad y va a depender de ese contexto que vamos a llamar verbal, que son los otros, cómo nos conformemos en la historia. Nos van a enseñar también a identificar esa parte de nosotros que se va a ir generando a lo largo de la historia personal y que tiene que ver con el corazón, ¿no? Y veremos a ver cómo podemos poner el corazón por encima del traje, ¿no? Porque en el momento en que hagamos este tipo de cosas y nos enseñen y aprendamos, digamos que estamos salvados, ¿no? ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué sabemos? ¿De qué visión? ¿Desde qué visión estamos hablando, ¿no? Estamos hablando desde una perspectiva que no es compartida por el mundo global, de esa parte del mundo que llamamos psicología, ¿no? O que llamamos psiquiatría. Hay muchos puntos de vista que al final son más palabras y formas que funciones y no hay tantas funciones, ¿no? ¿Cómo explicamos lo que hacemos? ¿Cómo explicamos las cosas que hacen los pacientes? ¿Cómo explicamos cualquier otra cosa que pasa alrededor? De nuevo, tenemos que volver a cuál es el foco, cuál es la manera, cuál es la visión, cuál es la perspectiva desde la cual nos han enseñado a mirar. Esto que asumo yo que está muy compartido con la audiencia, ¿no? No sabemos tanto de ello. O sea, la psicología está muy dividida y una de las características principales de cómo aprendemos los contenidos de cualquier cosa, ¿no? de cualquier parte del mundo, incluido nuestra propia conducta y la de los demás, ¿no? Pues adquiere un engüento, que lo llamo yo a veces, aprendemos esto según cómo vamos relacionando, y eso va generando un sentido de coherencia. Vamos a establecer relaciones entre los elementos y vamos a empezar a conformar redes o ideas de las cosas, ¿no? Redes o ideas de las cosas que quedan compactas, ¿no? Y que cuanto más rígido sea el ambiente, más rígido es el traje que vamos a aprender, ¿no? Pero esa rigidez es absolutamente coherente para uno, ¿no? Y eso pasa en el mundo de la ciencia. No solo pasa con nuestros pacientes, sino pasa con nosotros en otros contextos y, desde luego, pues a cualquier otro nivel, dado que cuando estamos haciendo experimentos o cuando estamos explorando, cuando estamos haciendo trabajo clínico, es igual, vamos a verter ideas, ¿no? Vamos a verter nuestra conducta formateada de una determinada manera, ¿no? El lenguaje, lo que pensamos, se hace extremadamente potente. Es decir, es un tipo de repertorio que, por la forma en la que lo aprendemos, adquiere un grado altísimo de coherencia y domina sobre otras cosas. Por eso, cuando estamos viendo algo, prima lo que nosotros pensamos sobre ese algo y tratamos de buscar las formas para que, si perdemos en un momento dado
o coincide que están diciendo algo distinto, tratamos de recuperar ese sentido de coherencia. Y esto también pasa con los pacientes, ¿no? Cuando solamente hay un traje y alguien pretende situar que eso no es así, que puede ser de otro modo, es un trabajo muchas veces infructuoso, porque el sentido de coherencia es volver a lo mismo, es volver a esa prisión a pesar de estar en prisión, ¿no? Bueno, pues hemos tenido la gran fortuna a lo largo de los años de poder, de que el ambiente en ciencia ha permitido que las personas o algunas personas hayan ido un poco más allá de las formas, ¿no? Y empezar a entender mucho más esa conducta que llamamos lenguaje, o esa conducta que la vamos a poner en términos de aprender a relacionar. Por lo tanto, es para poder entender cómo nos relacionamos con todo lo que hemos aprendido de nosotros. Es un proceso y podemos aprender a confundirnos, a relacionarnos como si fuéramos la misma cosa, o bien aprender a situarnos y a relacionarnos en términos más de inclusión, que es una forma de hablar, es de pertenencia, es de que algo que nos ocurre, algo que sentimos, es como miembro de nosotros, pero no es. Nosotros no somos solo eso, ¿no? Eso nos pertenece, pero nosotros no somos esa sola cosa, ese traje que nos han puesto, sino que podemos sentir el corazón y podemos abrir las vías para poder generar muchos otros trajes, ¿no? Eso es lo que vamos a llamar aprender a relacionarnos con nosotros mismos de forma jerárquica, que es, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es un tipo de relación que tiene mucho que ver con las categorías, que tiene mucho que ver con que no es solo una cosa, sino que es un algo que contiene muchas otras cosas. Por lo tanto, esa parte de nosotros que al final del día es la que experimenta todo lo que hacemos, eso que llamamos yo, pues no tiene por qué confundirse solo con una sola cosa, aunque hayamos y nos coordinemos a ella, sino que podemos aprender a sentirlo y abrirnos a muchos otros elementos que formarán parte también de nuestra historia, trajes pequeñitos que muchas veces quedan escondidos por el grande, por el que más domina en un momento dado, bien sea aversivo, bien sea apetitivo, y poder notar que uno no es esto, sino que es esto, es esto, es esto. Poner cada cosa en su contexto. Eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de empaquetar nuestra historia, que a fin de cuentas no es más que el traje o los trajes que aprendemos de nosotros mismos verbalmente, ¿no? A situarlos en un plano donde estas cosas me pertenecen, pero no soy ninguna de ellas en particular, sino que soy mucho más que todas ellas. Estos son palabras, pero lo importante es aprender a experimentarlo, ¿no? Pues no podíamos entender nada de esto si no hubiéramos pasado por esta visión funcional de que las cosas no son las cosas, sino que es el sentido y la función, dicho de otra manera, que hemos aprendido de ellas, ¿no? Por lo tanto, muchas veces situar de dónde vienen los trajes, pues no los elimina, pero facilita que lo podamos poner en su contexto. Cuando lo mezclamos todos, estamos perdidos porque nos perdemos, ¿no? Y deja de ser jerárquica la relación y se convierte en una coordinación, en algo que es como si fuera yo igual a eso, ¿no? Decía que esa visión funcional recuperada de los años 50, pero mal entendida, pues ha permitido que podamos empezar a entender ese repertorio que es tan exquisito y es un lenguaje que no es el lenguaje de los gatos ni el lenguaje de los perros, que pasan por circunstancias pero no saben qué les pasa a ellos, ni se van a comparar con los otros gatos, ni van a comparar con lo que le pasó 3 días antes, sino que van a vivir eso que llamamos presente porque no tienen más que eso. Pero el ser humano, cuando aprende a relacionar, va a aprender a situarse en el hoy, en el ayer, en el mañana,
comparándose con otros, con los demás. Todo eso es lo que hace que podamos tener esos contenidos para bien y para mal, y que podamos tener ese sentido y ese significado que amarramos y que lo situamos en el corazón, en términos metafóricos, ¿no? Bueno, pues yo reivindico sistemáticamente la visión funcional, la visión contextual, en el sentido de poder considerar, ¿no?, todos los elementos que están presentes, incluidos en nuestra propia conducta cuando actuamos, ¿no? Reivindico esa visión, primero por estar olvidada, por haber sido útil y porque ha permitido en los últimos años que abramos y que podamos investigar aspectos que no estaban investigados. No es que no fueran conocidos, están conocidos hace muchísimos años y siglos por lo que es el conocimiento del ser humano, pero no conocer con precisión de qué estaban hechos, cómo se conforma todo eso y cómo es fácil sucumbir a ello, y cómo es posible que el propio comportamiento relacional te permita evidentemente, cuando se cambian los factores, pues poder tener esa distancia de ti mismo, ¿no? Y aprender a llevarte bien contigo mismo, ¿no? Que es saber que tienes una historia empaquetada como está, sí, empaquetada como sea, y situarla en su contexto, en el contexto histórico donde ocurrió, con las personas que ocurrió, y que si hubieran sido otras, tendrías otro traje, ¿no? Y por tanto no estás cualificado para tener y hacer más historia y tener otros contenidos y otras ideas de ti, pero claro, eso hay que hacerlo, ¿no? Pues repito, reivindico esa investigación extremadamente problemática, difícil de hacer, por lo menos desde la persona que os está hablando, porque los sujetos que tenemos que utilizar son humanos, no lo podemos hacer con perros ni con palomas. Yo trabajé con palomas, conocí los límites. Cuando queríamos tratar de estudiar cómo los humanos solucionaban problemas y utilizamos palomas, llegamos hasta donde llegamos. Quizá fue nuestro fallo, no sé, ¿no? Pero bueno, tenemos una gran tarea por delante, especialmente para todos los que estáis por ahí y que sois muy jóvenes y empezaréis vuestras carreras, algunos de investigación y otros a la zaga, y ofreciendo y colaborando y dando ideas y dando sugerencias, portando y trasladando, volcando la variabilidad de cada uno para que muchas veces los investigadores salgan de su solo circuito de mirar las cosas exclusivamente desde el único ángulo que tienen dado por su historia, ¿no? Por eso la interacción a todos los niveles está muy bien, porque facilita que uno pueda situarse en otro plano y por lo tanto ver posiblemente algunos aspectos que muchas veces no ves cuando solamente estás viendo desde un ángulo. Ponerse en otras perspectivas, que para eso tenemos esa posibilidad verbal, ese lenguaje que implica que hemos aprendido a situarnos en diferentes perspectivas, y si no se aprende, ¿no? Difícil, pero sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 10 años. Esto, cuando se vuelca en la clínica, a pesar de las lagunas que sigue habiendo, esta forma la forma de mirar, la forma funcional de mirar, la forma contextual, saber que cuando tienes delante una persona no tienes ni idea de esa persona, pero que tu cabeza va a funcionar y te va a dar cosas, igual que cuando estamos con el amigo o estamos con quien sea, ¿no? Te adelantas casi a lo que pueda estar pensando o a lo que pueda sentir, ¿no? Conviene pararse. No tenemos ni idea, pero nuestra cabeza nos va a dar ideas, porque para eso está hecho nuestro comportamiento para eso. Es pararse, esa precisión y ese modo de estar, incluso en terapia, de preguntar, de saber que aunque
asumas que lo que le pasa es miedo, tú no tienes ni idea de lo que le pasa. Así que pregunta, en vez de derivar lo que le pasa, en vez de derivar incluso cuáles pueden ser las motivaciones por las cuales está haciendo algo. Esto que está instalado muchas veces en la cultura de mil maneras, ¿no? Pues hace que cuando se investiga podamos conocerlo con más precisión y, por lo tanto, entrenarlo también con más precisión, ¿no? Así que, por no agotar mucho más el tiempo, ¿no? Quisiera yo cerrar con, hasta donde llegue, pues con la importancia no de que los clínicos se conviertan en investigadores. Cada uno tiene que saber cuál es la órbita en la que mejor funciona. Si quiere aprender algo, tiene que moverse a otra órbita. Si tienes la gran suerte de haber tenido una historia que te permite cambiar de órbitas, pues genial, ¿no? Para más repertorio podrás tener para hacer la conexión de unos puntos con otros. Pero lo importante es conocer la visión, saber leer esa visión y conocer lo que se sabe en lo que hacemos aguas todavía, pero que la clínica y los problemas no esperan a los investigadores, sino que tienen que seguir. Con lo cual, los clínicos muchas veces vais por delante. Vais por delante, vamos por delante, me meto yo ahí cuando estoy haciendo clínica, de esos estudios que muchas veces requieren un grado de control que a veces no nos facilita después la generalización, ni mucho menos al paciente que tenemos delante. Cada uno es único y, por tanto, sea lo que sea, lo tenemos que aplicar a la persona que tenemos delante. Termino esta parte señalando que por mucha presión que sintamos cuando hemos funcionado desde la prisión, desde creer que somos lo que nos contamos que somos, porque, como decía Bárbara, se nos ha colado por la piel y nos roza el corazón, pero no nos deja espacio para funcionar de otra manera, pues hay salvación, entre comillas, hay opciones, ¿no? No estamos condenados a funcionar desde ahí. La ciencia a día de hoy y los estudios hechos permiten que podamos aprender a interactuar de otro modo, diferente ante eso, ¿no? Pero eso va a requerir que usemos nuestra conducta relacional con las cosas que pasan para que nos situemos delante de lo que pensamos de nosotros, de los recorridos que hayamos hecho que quedan ahí empaquetados, lo que hice, lo que dejé de hacer, ¿no? Es como darse un poco de espacio, que es lo que llamamos dípticos, y situarlo con otras cosas más que hay para que emerja ese contexto que Skinner, sin llamarlo así, lo llamaba locus, lo llamaba tener ese grado de autoconocimiento de tu propia historia encapsulada verbalmente, ¿no? Y desde ahí tratar de que aquellas funciones, aquellos aspectos que son a lo largo de tu historia creados, y si no, los iremos creando si estamos con niños, es empezar a funcionar sobre la base de lo que el corazón nos dice, ¿no? El corazón palpita mientras vivamos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a hacerlo vibrar, ¿no? Y para que algo vibre, pues vamos a danzar con él, pero vamos a tener que danzar desde el corazón, y mientras danzamos vamos a tener que danzar con estos trajes, esas ideas que surgen dada la historia en cada momento, y situarnos en responder de acuerdo a esas motivaciones que están ligadas a ese contexto jerárquico, a ese contexto y a ese locus
que nos permite pues, darnos cuenta de que estamos aquí, de que a ver si acaba Carmen, ¿no? Y pasamos a otra cosa, o cualquier otra cosa, lo que venga, ¿no? Y responder desde aquello que tiene más sentido personal para nosotros, ¿no? Yo... Bueno, esa danza, o cualquier palabra que queramos usar que conforme esa jerarquía, esa sensación, esa experiencia de inclusión, pues es responder desde el conjunto, no solo pretendiendo unas partes y no otras. Y como decía Carmen, esto está a todos los niveles, nivel micro, nivel macro. Cualquier entidad que trata de eliminar, rechazar, borrar, quitar de en medio algún aspecto de su historia, se fractura a sí misma. Y con entidad nos podemos referir a personas, pero nos podemos referir a sociedades y nos podemos referir a la ciencia. Lo podemos ver en millones de ejemplos. Si no se abstrae el interés común, que en un ser humano será sobrevivir, lo que sea que llame a eso, que a lo largo de la historia me temo que ha ido cambiando el significado. Independientemente de cuál sea la motivación última, si no se actúa desde ahí, con cómo estamos hechos, con lo que es constitutivo de nuevo de nuestra naturaleza, que es asumir, hacerlo desde el conjunto de lo que arrastramos, que quizá no nos gusta tanto, pues habrá escisiones, habrá fracturas, y como al final son actos a uno mismo, esa entidad que responde a sí misma en el fondo. Es a ella a quien le rebotan las consecuencias en última instancia, y perdemos la perspectiva de esto cada 2 por 3, como individuos, como sociedades, como empresas, como ciencia. Pensad en bosques a los que se les descarte de sus hongos, los paradigmas o teorías científicas que rechacen u obvien sus paradojas, personas que renieguen o rechacen su propia historia, intentar machacar algunos aspectos de ella, no hace más que volverse en contra. Todo aquello que tratamos de eliminar de lo que necesariamente es el conjunto y desde lo que hay que operar, desde lo que hay que responder, vuelve como un fantasma para sabotear los cimientos. Como decir antes o después. La división, la escisión, la fractura de algo que se necesita en conjunto hace pagar un precio. Y de nuevo esto lo podemos ver a múltiples niveles. No podemos aquí resumir cómo se hace, cómo se enseña o cuáles son las condiciones que ponemos en sesión o en la vida para que alguien pueda aprender ese repertorio. Pero sí podemos decir que, en realidad, lo que llamamos integrar, que es hacer con todo desde lo que tiene que ser dominante, que es nuestra motivación más significativa, más valiosa, la palabra que queráis, pues ese es el único ángulo de libertad que el ser humano tiene, es el único, independientemente de su historia, con lo que tiene y con lo que puede. Y decir que es el único ángulo de su historia, pues no es poco, teniendo en cuenta lo atrapados que estamos todos en la trampa del lenguaje. Y nada, yo quisiera puntualizar, ¿no?
las dificultades no solo de investigar, sino de publicar, y las dificultades que hay para situarnos en planos donde podamos hablar cada uno con su coherencia distinta y buscar los elementos comunes que permiten que podamos, aunque tengamos lenguajes distintos, que podamos de alguna manera orientar el trabajo para danzar por aquellas partes de nuestro comportamiento que todavía pues, sabemos lo que sabemos, muchas veces más en términos teóricos, y hay que ser cuidadoso con eso porque son reglas que tenemos de cómo podrían ser las cosas, de cómo son, y que por supuesto, como todo el lenguaje, tiene que tener su parte arbitraria, pero no quedarnos ahí, sino tratar siempre de llevarlo al plano de comprobar, de explorar y ver en qué medida las reglas que tienes, las ideas que tienes de cómo funciona el mundo, de cómo aprendemos a tener ideas de nosotros, de los demás, cómo eso lo conviertes casi en tu identidad y te atrapa hasta el 100%, o cómo aprendes a danzar, ¿no? Bueno, pues va a requerir requiere un esfuerzo, si es que se quiere y si está motivado para poder hacerlo, ¿no? De tal manera que aquellas cosas que pienses queden corroboradas por los datos, queden corroboradas por las condiciones en las que los datos se dan, y si no cuadra, crear reglas que estén más unidas a cómo funciona el mundo y no solo a cómo creemos que funciona el mundo, ¿no? Fijaos que esto se liga igual al comentario que yo decía antes, que con tu paciente pregunta, con tus amigos, no te quedes con tu idea, pregunta, con tu padre, con tu abuela. No asumas lo que piensa, no asumas tanto lo que siente, porque quizá no le conozcas tanto como para saberlo. Incluso si le conoces, te puedes equivocar y actuar desde ahí. Pregunta. Pues eso es lo mismo que hacemos en ciencia. No te quedes con tus hipótesis, no te quedes con tus ideas. O sea, ten la humildad de asumir que eso viene de donde viene. Bájate, chiquillo. Mira cómo está funcionando el mundo. Mira cuáles son los efectos que produce. Y de ahí la idea de tomar casi las cosas que te vienen, no con ligereza, sino sabiendo que viene de donde viene, y podrías tener otras ideas si trabajas de otra forma, ¿no? Es decir, es bajarte a ese plano, ¿no? Y bueno, pues sencillamente creo que nos vamos a ir ya. Así que aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.